Hola, estamos de nuevo en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la universidad. Entre los múltiples temas y los múltiples asuntos que hay en el mundo contemporáneo urgentes para el planeta es el tema del cambio climático. Llevamos más de 3 o 4 décadas hablando del cambio climático, mirando qué sucede con el cambio climático y pues hemos llegado a una situación que algunos denominan de crisis climática y obviamente de la necesidad de generar acciones contundentes frente a esa crisis climática. Para tratar de entender, por lo menos en mi caso, de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis climática, hemos invitado a uno de los más reconocidos profesores de la Universidad Nacional de Colombia, que es el profesor José Ernesto Mancera, quien es profesor titular de la universidad, adscrito al Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá. Tiene un doctorado en Biología Ambiental y Evolutiva de la Universidad de Luisiana en los Estados Unidos y es magíster en Biología Marina de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo que decir que además es uno de los expertos que pasó varios años de su vida trabajando en la sede Caribe desde San Andrés Islas y desde allí hizo gran parte de su trabajo de investigación. Profesor Mancera, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, sobre todo a un tema tan interesante como es el cambio climático. Profesor Mancera, ¿qué quiere decir cuando los científicos que uno lee en revistas como Nature o Science o otras series de revistas científicas en Europa o incluso en Japón dicen que estamos en el momento ya en que empieza a agudizarse una crisis de cambio climático? Bueno, del cambio climático se ha venido hablando mucho. Al principio, digamos, la principal angustia tenía que ver con el aumento de temperatura y todos los efectos. Más recientemente se ha visto el efecto que está teniendo este cambio climático en el océano, que es pues más del 70% del planeta. Y ahí entonces se agudizan algunas de estas crisis, algunos de estos efectos que está teniendo en ese enorme ecosistema que es el océano. Y podemos citar varias de los principales razones o los principales efectos que se han venido estudiando. Definitivamente la temperatura también en el océano, sobre todo en la parte superficial, se ha visto incrementada en los últimos 50 años y esto tiene cambios a diferentes niveles, ¿cierto? Un principal cambio, un principal efecto tiene que ver con el oxígeno disuelto. Entonces, sobre todo en la parte superficial, digamos en los primeros 70, 100 metros, el agua, digamos, se estratifica, aumenta la temperatura en esa primera capa y se hace más, un poco más frío cuando aumenta la profundidad. Y ese cambio, ese aumento de la temperatura, entonces logra disminuir el oxígeno disuelto. Entonces, ahora se habla que en el océano tenemos problemas de déficit de oxígeno. Y ya hay estudios que muestran la velocidad a la cual ese oxígeno va disminuyendo y se hacen proyecciones para finales de siglo. Ese sería un primer impacto. Cuando usted habla de proyecciones, ¿qué tipo de proyecciones, por ejemplo? Entonces, hay modelos que nos muestran esos cambios, se miden, digamos, las tasas, cómo cambia cada año y al final, por ejemplo, para el oxígeno se dice que a finales de siglo el oxígeno disuelto va a disminuir entre 1.8 y 3.4% con relación a lo que tenemos hoy. ¿Y por qué esa diferencia? Porque obviamente el mar es supremamente amplio y hay variaciones dependiendo de la región del mundo donde estemos, pues el efecto no se va a notar de la misma manera. Pero ese es uno de los principales cambios. Hay otros, por ejemplo, el de la acidificación oceánica, que cada vez se entiende mejor. ¿Y qué es eso? Es básicamente el ingreso del CO2 al agua de mar, se combina y forma ácido carbónico. Y ese ácido se va, digamos, va cambiando químicamente, dice uno, se va disociando. Y con ese cambio químico hay una característica que se denomina el pH, que en el mar es un poquito alcalino, hacia 8.2, se ha empezado a reducir. Entonces, se ha medido desde la época de la industrialización, del inicio de la industrialización a esta época, y vemos que el pH viene disminuyendo, o sea, que el mar es cada vez más ácido. Los cambios son muy pequeños, ¿cierto? Pero son significativos. ¿Eso qué implicaciones tiene? Entonces, los corales, por ejemplo, que son uno de los ecosistemas más importantes que tenemos en el océano, empiezan a tener problema.
porque ellos están hechos de un material que se llama carbonato de calcio. Entonces, cuando el pH disminuye, ellos tienen problemas en formar ese esqueleto y entonces hay cambios desde el punto de vista biológico. Y los otros son los moluscos, ¿cierto? Que también es un grupo de esos que tienen esas conchas, ¿verdad? Entonces, algunas de esas especies empiezan a tener problemas en su desarrollo por esos cambios que aparentemente son sutiles, pero muy significativos en el ecosistema marino. En ese, digamos, contexto de situaciones climáticas, de crisis climática, algunos biólogos y algunos expertos, por ejemplo, en agricultura o en pesca, vienen advirtiendo de que eso está teniendo impacto, por ejemplo, en migración de especies, en pérdida de plantas cultivables o incluso de plantas que pueden regenerar el medio ambiente, y en el asunto digamos, por ejemplo, de los océanos. Algunos empiezan a hablar de la pérdida de especies de pesca, no solo por la sobrepesca, sino por el cambio climático. ¿En qué condiciones estamos? Sí, entonces uno de los, digamos, impactos primeros que se encontró y que se ha estudiado de manera intensiva es el de aumento de temperatura. Entonces, al cambiar la temperatura, muchos de los procesos cambian. Si a eso le sumamos los problemas de oxígeno que menciono, los problemas de pH que también menciono, entonces eso hace que las especies tengan que migrar a zonas un poco de confort para ellas. Yo, por ejemplo, trabajo con manglares. Manglares son árboles, son bosques que están en la costa y alguien imaginaría, es fácil imaginar que un pez se mueva, que otro organismo también migre, pero que un ecosistema conformado por árboles migre es más difícil de entender. Bueno, con los manglares se ha encontrado que empiezan a desplazarse hacia zonas de confort, ¿cierto? El aumento de temperatura entonces los hace migrar un poco. Entonces están migrando en el hemisferio norte más hacia el norte, en el hemisferio sur más hacia el sur. Pero hay otros efectos también supremamente importantes. Muchas de las especies están confinadas en la región tropical, por ejemplo. Cuando empiezan estos cambios de temperatura, esas fronteras que delimitan dónde se encuentran las especies cambian. Hay otro de las investigaciones que he hecho con un fenómeno que se llama la ciguatera, que es una enfermedad. Es una enfermedad que se produce, un síndrome que se produce por intoxicación. Entonces hay unas microalgas que generan unas toxinas para defenderse y que cuando el ser humano adquiere esa toxina puede enfermarse, inclusive puede llegar a morir. Entonces esa es una enfermedad típica del trópico, ¿cierto? La ciguatera, que se da por la ingesta de productos marinos que tienen la toxina, la ciguatoxina. Pues bueno, ahora en el Mediterráneo, por aumento de temperatura, algunas de las especies productoras de estas toxinas empiezan a crecer allí. Entonces vemos que algunos países del Mediterráneo empiezan a reportar estos síndromes que no los habían tenido. Entonces, digamos que los efectos de migración de especies, de migración de ecosistemas a nivel planetario es más importante de lo sospechado. ¿Qué actividades humanas están teniendo un impacto demoledor? Se ha dicho que las industrias, que toda la producción de gases que generan un efecto invernadero, ciertas explotaciones de hidrocarburos, la energía eléctrica. Ahora incluso hay una especie de advertencia para disminuir el tiempo de la información digital y el uso de Internet y computadores. ¿Qué es lo que genera un impacto más contundente en la, digamos, condición del cambio climático o de la crisis climática? Pues definitivamente todo lo que esté relacionado con los gases efecto invernadero. Entonces, ¿qué son estos gases efecto invernadero? Básicamente son gases que están en la atmósfera y que pueden llegar a captar el calor. O sea, la principal fuente de energía del planeta, pues evidentemente es el sol. De ahí nos llega esa energía. Parte de esa energía se utiliza, pero parte de esa energía también se devuelve. Entonces, en la atmósfera tenemos tanto gases como aerosoles, ¿cierto? Que pueden captar esa energía, ese infrarrojo o calor, y entonces lo pueden, digamos, enviar a diferentes partes. Y parte de eso nos lo devuelve. Entonces, esos gases, y eso es el efecto invernadero. Y esos gases, entonces, son los gases que causan ese efecto. Hay que decir que
forma natural ese efecto existe, ¿no? Y menos mal que existe, porque gracias a ese efecto invernadero es que tenemos una temperatura que permite la vida que conocemos actualmente. O sea, en promedio general en el planeta, la temperatura a nivel superficial es de unos 15 grados. Sin ese efecto de invernadero, sería de unos menos 18 grados. Entonces, ahí la vida no podría darse. Pero cuando aumenta, ¿cierto? Esos gases de efecto invernadero, aumenta más la temperatura, que empieza a desencadenar una cantidad de cambios, ¿cierto? El cambio climático básicamente es cambio en el patrón del clima, y ese patrón del clima está dado básicamente por ese sistema climático donde está la atmósfera, donde están las superficies terrestres, la superficie del mar, los casquetes polares. Entonces, cualquier cambio a ese nivel, entonces es lo que genera esto que denominamos el cambio climático. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que está aumentando, digamos, esos gases de efecto invernadero? Definitivamente, entre ellos la agricultura, ¿cierto? Con la agricultura, entonces estamos subsidiándola con fertilizantes. Algunos de esos fertilizantes entonces pueden ir a la atmósfera, y ahí vamos a tener más gases efecto invernadero. La ganadería, digamos, con la producción de metano, del estiércol de las vacas, el metano es uno de los gases más potentes, digamos, tiene un poder de captar más energía calórica que el CO2, lo que pasa es que está en mucha menor proporción, y también su tiempo de vida en la atmósfera es menor. Pero ahí tenemos, digamos, aumentamos los gases de efecto invernadero con esta industria. Y definitivamente la quema de combustibles fósiles, ¿cierto? Ahí es, digamos, la principal fuente donde se libera ese CO2 que permanece mucho tiempo en la atmósfera y que pues tiene su poder también calórico, y nos aumenta entonces la temperatura. Profesor Mancera, usted en su trabajo de investigación está proponiendo, en el contexto de esta crisis climática, de estos estudios, análisis, la creación de un índice para la evaluación o el impacto sobre los peces en medio de esta, digamos, crisis climática en los océanos. Sí, hace unos años teníamos un proyecto de restauración en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Estamos hablando de los años 90. Fue el proyecto de restauración más grande que Colombia emprendió, y uno de los más grandes a nivel de Latinoamérica. Allí la crisis se dio por la construcción de una carretera, parte de la Troncal del Caribe, más o menos en los 60s, y luego en los 80s un carreteable paralelo al río Magdalena. Entonces, digamos, anillo vial en un sitio donde la evaporación es mayor que la precipitación, es decir, hay un déficit hídrico, generó una mortandad masiva de los manglares. Era el bosque más grande que teníamos en el Caribe colombiano, y se perdió digamos, en 50 años perdimos el 60% de ese bosque. Entonces, ese que era la despensa, una de las principales despensas pesqueras del país, pues entonces se vio supremamente comprometida. El proyecto de restauración consistía básicamente en reconectar el río Magdalena con su antiguo delta a través de 5 canales, en fin. Y cuando estábamos en ese proyecto, tuvimos un proceso, una mortandad masiva de peces que inicialmente no entendíamos. Posteriormente, mirando qué era lo que estaba pasando, entendimos, y el problema básicamente se origina porque por el aumento de la temperatura empieza a disminuir el oxígeno en esa masa de agua. Estamos hablando de la laguna. Y ese efecto entonces tiene unas implicaciones en liberación de un nutriente que es el fósforo desde el sedimento a la masa de agua. Y eso tiene un nombre que es la eutrofización. Entonces, aumento de nutrientes en la masa de agua. Y eso inicialmente es aprovechado por las microalgas, es decir, aumenta la pesca en cuestión de, digamos, de pocas horas, pero esas algas crecen, que son microalgas, crecen de manera masiva, al punto que le cambian el color al agua, queda un verde que pareciera una sopa de espinacas. Y cuando esos organismos se mueren, entonces se llevan todo el oxígeno, ¿no? El agua queda hipóxica, es decir, con poco oxígeno, o anóxica, con 0 oxígeno.
Entonces, encontrar, digamos, ese modelo conceptual nos permitió luego llegar a un modelo numérico. Y ese modelo numérico tiene un poder predictivo. Al índice le pusimos el nombre de IRMA, Índice de Riesgo de Mortandad de Aerobios. Y ahorita lo que hemos hecho en los últimos años, es decir, tuvimos un poder predictivo que necesita algunos ajustes. Ya tenemos datos que nos ha suministrado el Instituto de Investigaciones Marinas, el INVEMAR, de 20 años, y entonces ahorita es que estamos pudiendo mejorar el índice y ya poderlo publicar y proponer como un índice que puede tener poder predictivo para este tipo de problema. Porque hay que decir que cuando el oxígeno se disminuye, ese pez que está allí, que se va a morir, entonces puede ser utilizado por la gente porque no tiene toxinas. Entonces, esto es lo que hace de alguna manera atractiva, y fue 20 años atrás cuando tuvo éxito por parte de los pescadores, aceptaron muy bien. Nosotros por la radio decíamos, mire, hay la probabilidad de muerte de peces en tal lugar, iban y pescaban, y digamos fue muy popular en ese momento, y una credibilidad por parte de los pescadores de lo que hacíamos como ciencia en ese momento. Esto, el planteamiento de este índice lo pone a usted como investigador y como profesor de la Universidad Nacional y a la Universidad Nacional en el panorama global de los estudios climáticos y ambientales. Yo diría que sí. Nosotros hacemos parte, y justamente cuando creamos este índice, entramos a ser parte del panel de expertos de florecimientos algales nocivos. Esta es una iniciativa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la COI o IOC, por sus siglas en inglés. Eso es un programa, es el programa del mar de la UNESCO, los mismos que propusieron la década del océano que estamos, de las ciencias oceánicas en las que estamos en este momento. Entonces, debido a esto, ingresamos a ese panel. Yo represento, digamos, soy el punto focal de Colombia en este panel, y el punto también focal del Caribe. Ahí tenemos el grupo ANCA, que es Algas Nocivas del Caribe, y pues nos reunimos permanentemente para, digamos, generar política en torno a la investigación y a cómo los países pueden afrontar, digamos, estos problemas de florecimientos algales nocivos. La ciguatera que mencionaba también es uno de los casos de los objetos de estudio dentro de este grupo de trabajo. En ese contexto, profesor Mancera, el índice propone una relación, los estudios ambientales y climáticos proponen una serie de análisis sobre el contexto en el que se van produciendo esos cambios, pero la restauración de los ambientes ecológicos, de los ecosistemas, de los nichos, es un paso a seguir de forma, digamos, evidente. Definitivamente. Nosotros acabamos de publicar en esta semana justamente una revista que se llama Forest Ecology and Management. Nos publicó un estudio que hicimos donde recogimos todos los estudios de restauración de manglares en el país. Se han hecho más de 80 ejercicios de restauración, y básicamente lo que nosotros encontramos con este estudio es que hay que hacer un paso más, hay que ingresar a la ingeniería ecológica pensando en la restauración, no solamente de manglares, también de pastos marinos. Tenemos actualmente un proyecto financiado por TOF. TOF es de Ocean Foundation, para restauración de pastos marinos en el archipiélago, porque se ha encontrado que estos, tanto manglares como pastos marinos, tienen una capacidad no solamente de absorber, sino de retener CO2 y convertirlo en carbono orgánico. A esto se le ha puesto un nombre, le pusieron los investigadores el carbono azul. Entonces es un mecanismo natural de quitarle CO2 a la atmósfera, de quitarle CO2 a la masa de agua marina y convertirlo en biomasa, convertirlo en sedimento, con una capacidad o una propiedad interesantísima, y es que el tiempo en que ese carbono orgánico puede permanecer allí, llamémoslo secuestrado, retenido, puede ser de miles de años. ¿Y por qué? Pues básicamente por las condiciones, sobre todo anóxicas, que tienen estos sedimentos. Esto, digamos, se encontró desde el año 2011. Investigadores de Estados Unidos trabajando en el Pacífico básicamente dieron los primeros datos, y obviamente todo el mundo se puso a determinar esas propiedades en los diferentes ecosistemas. Entonces, lo que nos dicen, digamos, tenemos datos también para el país de qué tan
tan eficientes son nuestros sistemas captando este CO2 y reteniéndolo. Eso inclusive ha entrado en el mercado bursátil. Actualmente se negocia, digamos, hectáreas de manglar y se le asignan, digamos, una cantidad económica, digamos, para preservar esos ecosistemas. Profesor Mancera, ¿es usted pesimista u optimista frente a la crisis climática? Y se lo pregunto porque hace poco salía un artículo de la revista Nature, si no me equivoco, que decía que los escenarios más catastróficos frente a la crisis climática tampoco eran tan probables. ¿Cómo entender cuáles son los límites a los que podemos llegar o no? Yo lo que creo es que tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Definitivamente hay posibilidades de adaptación al cambio climático. Y eso pasa por entender el problema, eso pasa por divulgar el problema y hay que ocuparse del mismo. Por ejemplo, procesos de estos de restauración de sistemas que sean capaces de absorber ese CO2 y de retenerlo son cosas que hay que hacer. Digamos, rasgarnos las vestiduras ahorita por eso, o volver o pretender que no vamos a usar más, digamos, las energías que estamos usando, me parece utópico. Entonces, lo que hay que hacer, y para eso es que sirve la ciencia, la tecnología y la innovación, es para poner el conocimiento al servicio de, obviamente con la cautela, ¿cierto? El principio de cautela, definitivamente actividades que se sabe que son nocivas, entonces tratar de disminuir por ese lado, pero definitivamente hay alternativas que se pueden poner en práctica. Estas alternativas pues requieren, repito, ciencia, tecnología, requieren recursos para apoyarlas, requieren disciplina, requieren también conocimiento, gestión del conocimiento. Profesor José Ernesto Mancera, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Punto Crítico y explicarnos estas distintas perspectivas de la crisis climática que afrontamos en el mundo. Muchísimas gracias, profesor Carlos Patiño. Le agradezco a usted y a todo el equipo por el programa y por la oportunidad. Y no puedo dejarlo ir sin felicitarlo por la elaboración de su índice y espero que tenga mucho éxito con este índice. Muchísimas gracias. Un abrazo. Lo esperamos de una próxima edición de Punto Crítico. Muy amables.